Comencemos con el protocolo PXG, que viene de las siglas Pre-Boot Execution Environment. Este protocolo lo que nos va a permitir es, luego de que el computador realice el proceso POST, el Power on Self-Test, tenga la posibilidad de cargar un programa que no esté localmente en el equipo, sino que esté en un servidor. Para eso se van a hacer usos de otros protocolos, como vamos a ver ahora. Y la ventaja de esto es que, bueno, básicamente podemos levantar un sistema operativo a través de la red, y con las velocidades que tenemos actualmente de conexión a internet, podemos realizar una instalación, por ejemplo, o levantar un sistema operativo en, en poco tiempo. Primero veamos la introducción, un poco cómo es este protocolo, el, quién lo diseñó, las especificaciones, cómo funciona. Después vemos un firmware que necesitamos instalarlo nosotros, que nos permite, PXG tiene un par de carencias. Si bien funciona en una LAN, no tiene soporte para HTTP, por ejemplo, y SCSI. Y un ejemplo, que este lo vamos a dejar para otro video, en donde les voy a mostrar la etapa de compilación y la de configuración en los router MikroTik. Pero esto lo pueden hacer en cualquier otro tipo de router. Bien, PXE nos permite iniciar e instalar un sistema operativo totalmente por medio de la red. Imagínense que tienen que instalar un equipo, hacer un deploy de 10.000 computadoras. No vamos a ir equipo por equipo con nuestro disco o con nuestro pendrive, encendiéndolo y haciendo la instalación de manera manual, ¿no? Porque si bien lo podríamos hacer, pero nos consumiría mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos permite PXG? Generar todas las políticas para que se implemente la instalación totalmente a través de la red, sea local o sea remota. Podemos estar en la LAN o podemos hacerlo a través de internet, como vamos a ver más adelante. Puede ser que tengamos un equipo que no tenga disco duro y queramos cargar un sistema operativo íntegramente en RAM. Fue introducido por Intel y Systemsoft en el año 1999, ya tiene unos cuantos años. Por lo general, actualmente las tarjetas de red ya traen embebida un firmware que permite iniciar a través de PXG. Por eso es que ustedes, cuando van al setup del equipo, a la BIOS o a EFI o a UEFI, tienen una opción de buteo que es a través de la red. Lo que va a ocurrir ahí es que cuando seleccionan esa opción, se va a ejecutar la aplicación embebida en la tarjeta de red, que va a hacer todos los pasos necesarios para buscar un servidor y cargar un firmware, un programa que vamos a ver ahora. PXG funciona a través de múltiples protocolos, entre ellos IP, UDP, DHCP y TFTP. IP para identificar tanto al cliente como al servidor. UDP como protocolo de transporte para realizar la transferencia de archivos.
DHCP, bueno, para asignarle una dirección al cliente, al que va a bootear por PXE. Y también DHCP se utiliza porque en su especificación tiene unos atributos que se llaman options que pueden ir embebidos en los requests de los HTTP, de los DHCP, perdón, que pueden especificar varias información, entre ellas una dirección IP de un servidor TFTP y un nombre de archivo. ¿Cómo funciona? Bueno, el firmware que está embebido en la tarjeta de red del cliente trata de encontrar un servicio de redirección PXE en la red. ¿Esto qué significa? Recaba la información de todos los servidores de PXE que estén disponibles en esa red. Luego, cuando inicia la BIOS, hace un pedido que se llama bootp de DHCP para adquirir una dirección IP automáticamente. Esta vez no es un DHCP, no es un DHCP común, sino que es un DHCP que tiene como objetivo indicar que va a ser una petición bootp y que se va a querer iniciar a través de la red. Por ejemplo, este tipo de peticiones de HCP no son las que genera un cliente cuando solamente necesita una dirección IP. No, cuando se necesita iniciar a través de PXE, ahí se solicita este DHCP específico. Cuando ese servidor de HCP que soporta bootp reciba reciba que un cliente quiere bootear a través de la red, va a incluir un nombre de un archivo que se llama NBP, por sus siglas Network Bootstrap Program, que es una aplicación que se va a cargar a través de la red. Entonces, en la respuesta del servidor de DHCP que soporta bootp, va a enviar como dato adicional a la dirección el NBP, que es el nombre de ese programa, y una dirección IP de un servidor TFTP. ¿Qué hace el cliente cuando recibe esa información y configura con los datos de direccionamiento que les dio el servidor? Ya con direccionamiento IP genera una petición TFTP en donde va a solicitar el NBP que el servidor le especificó en su request, en su DHCP request. ¿Qué hace el cliente? Descarga ese NBP y lo ejecuta como si fuera un gestor de arranque. Veamos los pasos. El cliente que va a bootear a través de la red va a hacer un DHCP request. Este DHCP server tiene que tener soporte para bootp. Si no tiene soporte para bootp, no va a obtener ese direccionamiento. En la respuesta que da a ese DHCP request, este servidor DHCP va a incluir un IP address, o sea, los datos de IP al cliente. Va a incluir next server, que va a ser el atributo que va a especificar, el dato que va a especificar el atributo de la dirección IP del servidor TFTP. Y va a incluir el file name, que es el dato que hace referencia al NBP, al programa que se va a descargar por FTP. Luego de que el cliente obtenga los datos de direccionamiento, va a hacer una request pero al TFTP. Entonces acá le va a enviar al TFTP. TFTP es un protocolo que se llama Trivial FTP, que es un FTP básico, que no permite creación de directorios ni nada, ninguna operación compleja, sino que son operaciones sencillas, como te doy un archivo, dame un archivo y listo. En ese TFTP request se va a indicar, va a ir dirigido a la IP que se recibió en el dato next server, que vino por acá, seguido del file name. El TFTP, si procesa esos datos y tiene ese archivo, va a responder con el contenido de ese archivo. Cuando el cliente descargue ese NBP, lo va a ejecutar como si fuera un gestor de arranque, como si fueran los primeros 512 kilobits de
perdón, 512 kilobytes del disco, del sector cero de un disco de almacenamiento. Bien, de manera más compleja, lo que va a ocurrir son estas transacciones. Como primer paso, el cliente genera un DHCP Discover al puerto 67, que es el donde va dirigido el DHCP, en donde contiene la etiqueta PXE Client. Esto es para indicar de que se quiere iniciar a través de la red. Este DHCP o proxy DHCP tiene que tener soporte para bootp. El servidor responde a esa petición diciendo que se van a agregar las etiquetas de PXG que corresponden. ¿Cuáles son las etiquetas? Las del bootp y la del NMP. Luego el cliente lo que hace es, bueno, solicita si confirma esa información en donde mantiene la etiqueta PXG Client. Entonces el servidor responde con un DHCP acuse de recibo. Y acá el cliente va a comenzar a generar las etapas para eh, descargar el NVP. Entonces, primero lo que se hace es se genera un paquete dirigido al puerto 67 o al puerto 4011 en donde se contiene el PXG client. Acá el bootp, estos dos servers pueden estar en el mismo lado, ¿no? Pero pueden estar separados también. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un router en donde no tenga soporte para bootp, pero ya ese router implementa DHCP. Entonces, a ver, si ustedes quieren agregar capacidad de inicio por PXG, pero su router en la red en la que quieren hacer eso no los permite, lo que tienen que hacer es implementar un DHCP proxy que lo que hace es cuando recibe el DHCP Discover, agrega al DHCP response del servidor de esa red más información. ¿Qué información? La que se necesita para el inicio por PXG, que son la del NVP y la del servidor IP del TFTP. Luego, el servidor bootp responde en donde se va a especificar el nombre del NVP y también se solicita, perdón, y la IP ya la va a tener de antes. Luego el cliente lo que hace es descarga el NVP a través de TFTP, puerto 69, y el servidor de TFTP responde con el contenido de esa aplicación. ¿Qué nos permite hacer bueno, veamos, el cliente genera un DHCP request, el servidor de DHCP responde a ese DHCP request, y también si tenemos un servidor de bootp podemos agregar información a esa respuesta de este DHCP. Esto hay que agarrarlo muy con pinzas si lo vemos si nos da el tiempo para ver en algunos temas de seguridad, porque ¿qué significa esto? Yo estoy en una red en donde ya da direccionamiento IP, que venga alguien y me agregue un nuevo servidor que tenga soporte para bootp y que agregue información a las peticiones de DHCP de mi router de DHCP, es bastante comprometedor eso. ¿Por qué? Porque imagínense, voy a una red cualquiera y agrego soporte para que los dispositivos booteen a través de la red. Y ahí puedo hacer cualquier cosa. Si la red no está bien protegida, puedo hacer que el equipo bootee otro sistema operativo que esté afuera de la red, que el equipo, no sé, bootee el sistema operativo, no sé, cualquier sistema operativo con el navegador Tor y que automáticamente se conecte a través
de ese sistema a la red Tor y se salte los filtros que pueda haber de red en esa red. Bastante comprometedor. Tenemos en el curso, ya hace 5 años que venimos trabajando con este firmware que es bastante sencillo, fácil de configurar, de compilar y de implementar, que se llama IPXG. IPXG es un fork de lo que fue un firmware que se llamó GPXG, que es una implementación open source de un cliente PXG y un gestor de arranque. Permite utilizar PXG en equipos en donde no se tenga integrado soporte para PXG. ¿Por qué? Porque IPXG se puede instalar, por ejemplo, en un pendrive, se puede instalar en un CD, se puede embeber directamente a una tarjeta de red. Yo lo puedo grabar en la tarjeta, en la memoria ROM de la tarjeta, en la memoria EEPROM de la tarjeta de red, puedo reprogramar ese firmware. Y la ventaja que tiene es que extiende los protocolos de PXG, que nos permite implementar muchos más protocolos. Veamos algunos. Los clientes PXG utilizan el protocolo TFTP para la transferencia de datos, es lo que ya mencionamos. Pero con IPXG se pueden utilizar más protocolos, no solamente quedarnos con TFTP para transferir información. Con IPXG lo podemos hacer a través de HTTP. No lo agregué acá en la lista, pero también se puede hacer por HTTPS. Hay que embeber el certificado en el cliente, en el firmware del IPXG. Es más complicado, pero se puede hacer. Soporta el protocolo iSCSI, o sea, el SCSI a través de IP. Soporta el protocolo ATA a través de Ethernet, el ATA over Ethernet. Soporta el Fiber Channel over Ethernet. También se puede hacer el PXG a través de Wi-Fi. No es lo más recomendado, pero se puede hacer. Tengo que modificar el firmware de mi tarjeta de red. Es más riesgoso, necesita más información. Hay que tener en cuenta que las configuraciones del Wi-Fi pueden variar. Porque, por ejemplo, yo lo configuro el firmware para que se conecte a una determinada red y hoy o mañana le cambio la contraseña o le cambio el SSID a esa red. ¿Qué va a ocasionar? Que esa tarjeta de red que ya fue compilado con esos datos antiguos no levante, no inicie. Tengo que reprogramar toda la tarjeta de red. No es tan recomendado hacerlo, pero hay algunos casos en donde eso se podría hacer. Lo bueno que tiene IPXG que permite que se pueda personalizar a través de scripts. Existen unos scripts que son para IPXG que nos pueden facilitar la interacción con ese buteo. Por ejemplo, podemos enviar un menú de buteo, podemos enviar una imagen, setear una imagen de fondo. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años un laboratorio de esta asignatura que era que el equipo booteara y mostrara como imagen en la pantalla de selección del boot, que mostrara, por ejemplo, una imagen y a la vez le agregara la cotización del dólar de ese momento. Eso está muy interesante porque pueden consumir un web service, obtener el dato y renderizarlo y mandárselo a los clientes que están muteando por la red. Esa información puede estar en una base de datos también para loguear cada vez que se inicia, o por ejemplo, no sé, imagínense que quieren hacer una instalación en vez de estar con un pendrive para bootear todos los sistemas que tengan de diagnóstico. Bueno, lo pueden tener en la red y le permitiría hacer la instalación de un equipo totalmente de manera remota, sin necesidad de estar físicamente en donde está el equipo. Y más teniendo el equipo conectado a internet, imagínense un equipo que está en internet, que está en una red conectado a internet, que se le rompe el disco. Bueno, a las velocidades que tenemos hoy en día, podemos decirle al dueño de ese equipo,
conectarle un nuevo disco que yo a través de internet te hago la instalación. Pues vamos a ver cómo nos podemos conectar, incluso automatizar todo el proceso de instalación o el de conectarnos, por ejemplo, por BNC cuando instalemos el sistema operativo. Entonces ahí seguir como si estuviéramos bien enfrente del equipo conectado. Bueno, como les comentaba, IPXE se puede utilizar reemplazando el firmware que está en la EEPROM de la tarjeta de red, haciendo la carga encadenada en PXE. Para esto es necesario que nuestro servidor de HCP soporte el chain loading, hacer el encadenamiento, porque tenemos que cambiar unos datos. En la página oficial de IPXE hay una serie de instructivos para hacerlo esto con los servicios de HCP de Microsoft y de Linux usando el ISC. Nosotros en esta asignatura vamos a usar otro servidor de HCP que se llama Kia, que está muy bueno, es el que se está utilizando a nivel de grandes corporaciones, que incluso todas las configuraciones las hacen a través de JSON y los pueden persistir en una base de datos sin necesidad de estar reiniciando un servicio para aplicar un cambio. O sea, hay muchas cosas que luego vamos a ver porque vamos a ser prácticos de eso, que el servidor de HCP esté en ese servicio. ¿Qué necesito? Para compilar IPXE tengo que tener previo estas dependencias. Recuerden que siempre estamos con Linux. Lo primero que hacemos es instalar el Will Essential en Debian para tener las herramientas de compilación. Y bueno, necesitamos más herramientas por si queremos, por ejemplo, generar una ISO del firmware o un arranque específico. La forma más fácil, descargar de Git el firmware, ingresar a la carpeta src, con el comando make ya compila el firmware. O si queremos que solamente compile el chain loading, el encadenado, solo hacemos make y le pasamos como argumento el bin undyonly.kpxg. Cuando hagamos la compilación en el make le podemos embeber los scripts, como por ejemplo si no podemos implementar el chain loading, lo que podemos hacer es un script que el sistema boote y cuando ya esté el firmware cargado, se traiga a través de este script. Lo que hace es generar tu repetición de HCP y ahora acá traete este archivo. Este archivo va a ser un script que apunta a un PHP, puede apuntar a cualquier cosa, pero el tema esto es un archivo de texto que tiene una secuencia de comandos que entiende IPXE. Es un script. Es un script que está embebido en otro script. Lo bueno de esto es que este script está desde el lado de un servidor, lo podemos modificar, podemos enviarle datos, por ejemplo, podemos mandarle la MAC de la computadora y en función de la MAC, desde el lado del backend de ese servidor, preguntar esa MAC a qué está asociado y mandarle un menú específico para esa computadora. ¿Cómo compilamos con el script? Le pasamos como argumento al make el bin undyonly, le agregamos el argumento embed igual y el nombre o el path a donde tengan ese script de IPXE. Bien, en el siguiente video vamos a estar compilándolo. Vamos a hacer un video práctico en donde lo compilaremos desde la terminal y lo configuramos para que boote ese firmware a través de un CHR
en donde SSHR va a tener que tener configurado un servidor de HCP, le vamos a tener que cargar el firmware que vamos a enviar, o sea, el NVP, que es este que estamos compilando, se lo vamos a cargar al CHR, y también tenemos que habilitar el TFTP. Eso lo vemos en el siguiente video.